Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes este hermoso día que Dios nos da para que juntos podamos compartir o tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Vamos a estar estudiando lo que es el tema, la escuela del derecho. Eh, esta sección está enfocada en los versículos 19 y 20 del capítulo 3 de Romanos. Así que les quiero pedir a todos que abran sus Biblias y leamos el capítulo 3, versículos 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Si alguna vez usted no ha ido a una clase de derecho, pues ahora lo vamos a conducir, a guiar sobre esta clase de derecho para que usted entienda algunos aspectos de la ley, ¿verdad? Que Pablo nos va a hablar en este preciso momento. Vamos a leer Romanos 3, 19 y 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos, Padre, queremos en esta hora suplicarle, mi Dios, de que nos dirija a través del poder de su Espíritu Santo, tanto a mi persona que va a exponer su palabra, y a los estudiantes, mis hermanos en Cristo, que estamos aquí, Señor, con el propósito de tener claridad, Padre, concerniente a estas doctrinas tan fundamentales y que tiene que ver, Señor, también con su maravillosa gracia, con la justicia que usted otorga gratuitamente a todos aquellos que ponen solamente la fe en usted, que comprenden que no hay en ellos perfección y que por lo tanto necesitamos un Salvador. Gracias, Señor, por esta hora que usted nos concede para reunirnos y le ruego, Señor, que nos dirija no solo para entender su palabra, sino para creerla y también para aplicarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer entonces un estudio acerca de la materia del derecho. Vamos a ver aspectos de la ley, ¿verdad? Vamos a la escuela de la ley. Vamos a hacer un viaje por esta escuela del derecho y primero que nada debemos responder la pregunta: ¿es la ley, los 10 mandamientos mala? Recordemos, hermanos, que en los versículos anteriores, eh, en el versículo 19, leíamos en la última lección que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Recuerden ustedes que llegamos a la conclusión de que el inmoral, el moral y el religioso eh, y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, o sea, son declarados culpables ante la justicia de Dios. Y por lo tanto, la manera como el hombre puede saber eso es a través de la ley del Señor, porque la ley es perfecta, así como Dios es perfecto. Y recordemos que la ley tiene dos aspectos. La ley de Dios muestra la perfección y santidad de Dios, pero también la ley muestra la pecaminosidad del hombre, ¿verdad? Y estuvimos viendo por qué el hombre es culpable y vimos varias razones. Así que todo el mundo quedó bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Entonces, la pregunta en este momento ¿es la ley, los 10 mandamientos malos? Porque, ¿qué hizo la ley? Pues puso en evidencia, ¿verdad?
el pecado del hombre. Entonces cualquiera puede decir, entonces es malo, ¿para qué Dios nos dio la ley? Si la ley nos iba a poner bajo maldición, bajo condenación. Entonces, vamos a responder a esa pregunta. ¿Es la ley mala? ¿Verdad? La ley es buena, dice Pablo, ¿verdad? Si es utilizada correctamente. O sea que la ley debe ser aplicada específicamente a aquellos que aún no son salvos. Recuerde usted en Romanos eh, eh, 19, el capítulo 3 19 dice que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es buena si uno sabe cómo utilizarla, ¿verdad? Es importante, hermanos, la ley puede estar ahí, pero si usted no la usa legítimamente, entonces, hermanos, no va a tener el resultado esperado. Entonces, si la ley no fue dada por Dios para un medio para que el hombre sea salvo, entonces, ¿cómo es que podemos utilizar correctamente la ley del Señor? Y vamos a estar viendo eso. Pablo a Timoteo le dice en el capítulo 1, versículo 8 y 9, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Y hablando del uso legítimo de la ley, hermano, yo en mi experiencia personal y posiblemente algunos de los que estén aquí se identifican conmigo, sabrán que a veces en muchas organizaciones eclesiásticas o iglesias, por así decirlo, tienen conocimiento de la ley de Dios. Sin embargo, no le dan el uso legítimo a la ley. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, hermano, usted va a una iglesia, ¿verdad? Y cuando entra, hermanos, al nomás entrar en una iglesia, usted a veces mira de que ahí en la iglesia tienen un dibujo de las dos tablas de Moisés, ¿verdad? Y comienzan a poner en esas tablas no 10 mandamientos, a veces hasta 50 mandamientos. Esa fue mi experiencia, hermanos, un día que yo visité una iglesia y dice, si usted quiere ser parte de esta congregación santa, dijeron, usted tiene que cumplir con estos 50 reglamentos que tenemos aquí, porque esta es la casa del Señor y puerta del cielo. ¿Y qué pasaba? Ellos estaban haciendo uso de la ley, pero no están usando la ley legítimamente. Así que vamos a aprender en la escuela de derecho cómo es que, por qué Dios dio la ley y cómo podemos utilizarla legítimamente para no cometer estos errores que vemos en las iglesias. El Romanos 7:7 dice, ¿qué pues diremos o qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. La ley no es mala. El problema no es la ley. Recuerde, Dios es perfecto, el cielo es perfecto, su ley es perfecta. El problema es que yo no soy perfecto. Usted no es perfecto. Y ya vimos que todo el mundo es pecador. Entonces el problema no es la ley, no es que la ley sea mala, no es eso. La ley no está defectuosa, no es pecaminosa, la ley es santa. ¿Y cómo lo vamos a ver? A través de la escritura. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nuevamente, grábese. Dios es santo y su ley es santa. Refleja el carácter perfecto de Dios, santo de Dios. Así que la Biblia confirma que el problema no es la ley, hermano. El problema es que nosotros no respondemos correctamente a la ley. Nosotros no somos perfectos para cumplir a la perfección una ley perfecta. Ahí está el problema. Entonces la ley, en especial los 10 mandamientos, que es lo que más conocemos nosotros, no fue dada para hacer lo siguiente. Acuérdense que estuvimos hablando del uso legítimo de la ley, pero a veces hay personas en las iglesias o congregaciones que utilizan la ley de manera incorrecta.
Vamos a ver algunas formas incorrectas del uso de la ley. Bueno, la ley no fue dada para hacer lo siguiente. Uno, la ley no fue dada para salvar a las personas de su pecado. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, oiga bien, pongan mucho cuidado. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Por cuanto era débil, no porque el problema fuera la ley ya vimos, la ley es santa, el problema es que yo no soy perfecto, ¿verdad? Entonces, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Así que la ley no fue dada para salvar. ¿Por qué razón? Porque la ley es perfecta, pero yo soy débil por la carne. Yo no soy perfecto. Entonces, si yo no soy perfecto, la pregunta es clara, ¿cómo puedo cumplir a la perfección la ley de Dios? Imagínense por un momento, un Dios perfecto que tiene una ley perfecta. ¿Cuántos mandamientos exigiría Dios para estar satisfecho en su justicia y otorgarle la salvación a una persona? Lógicamente el Señor solamente recibiría el cumplimiento de toda la ley. El Señor no es como nosotros pensamos que podemos cumplir unos mandamientos y otros no. Y entonces ya tenemos ganado el cielo. No, o los cumple todos o los falló todos. La ley tiene una característica y es que la ley es indivisible. ¿Qué significa? Que usted no puede antagodísimamente, usted no puede decir, estos mandamientos voy a cumplir, pero estos no, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto de ella, se hace transgresor de toda la ley. Ha fallado toda la ley. O sea, ante Dios, usted falla uno de esos mandamientos que están ahí, de todos esos mandamientos, usted ya es un candidato al infierno. ¿Por qué? Porque usted, si falla uno, ha fallado todos. Dios es perfecto y Él solamente recibe cosas perfectas. Por lo tanto, nadie, por cuanto somos débiles por la carne, nadie puede cumplir a la perfección la ley de Dios. Y eso es importante que lo entendamos. También, hermanos, punto B, la ley no fue dada para hacer a una persona justa ante Dios. Entonces ya vimos que la ley no puede salvar. ¿Qué tampoco puede hacer la ley? Puede hacerlo justo. O sea, en otras palabras, no puede usted obtener la justicia de Cristo por medio del cumplimiento de la ley. Romanos 8:28, Pablo da una conclusión y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Y oiga, sin las obras de la ley. Entonces es importante que usted entienda que para poder tener la justicia perfecta de Cristo, usted tiene que obtenerla por la fe en Cristo, no por obrar la ley. ¿Y por qué nadie puede obtener la justicia ante Dios por su propia, por su capacidad de obrar la ley? Porque nadie puede cumplirla perfectamente. Romanos 3:20 es claro. Mire lo que dice Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. A veces le preguntamos a las personas, le preguntamos a las personas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? ¿O qué cree usted que debo hacer para ser salvo? Y sabe qué dicen muchas personas. Dicen, bueno, yo creo que si cumplimos los mandamientos, vamos a ser salvos. Bueno, ¿qué dice Romanos 3:20? Le tengo malas noticias. Dice, ningún ser humano puede ser justificado por obrar la ley. ¿Y por qué ninguno puede? Porque ninguno puede cumplirla a la perfección. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, dice, por la fe vivirá. ¿Por qué se le llama justo aquí a la persona? Porque es la persona que ya tiene la justicia de Cristo, no porque él sea perfecto, sino se le llama justo aquí porque ya ha sido atribuida la justicia de Cristo, porque creyó en Cristo.
Por eso se le llama justo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo, algo que Dios quiere que sepamos, hermano, sabiendo que el hombre no es justificado por obrar la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, oiga, nadie, y cuando la Biblia dice nadie, es nadie. ¿Y sabe por qué nadie puede ser justificado? Porque el mismo escritor a los hebreos les dice, el mismo escritor de los hebreos les dice en el capítulo 7, versículo 19, pues nada perfeccionó la ley. La ley a nadie hizo perfecto, ¿verdad? Así que tenemos, dice el escritor de los hebreos, una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dice. Así que nuestra única esperanza para acercarnos a Dios es Jesucristo, hermano. Esa es la razón por la cual Jesucristo vino al mundo, porque ni usted, ni yo, ni el inmoral, ni el moral, ni el religioso, ni nadie en el mundo puede tener tal perfección más que solo Jesucristo. Por eso dije, Dios es perfecto, su ley es perfecta y solo puede ser cumplida por alguien perfecto. Y ese perfecto es Jesucristo. La ley no fue dada para impartir vida. Entonces la ley no salva, la ley no te hace justo ante Dios y tampoco te imparte vida. De hecho, hermanos, la ley no fue dada para impartir vida ni eterna ni abundante. Gálatas 3:21b dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, la ley no puede vivificar, no puede dar vida eterna ni abundante. Entonces, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Por eso es que el contexto de Romanos nos dice una y otra vez que nadie puede obtener la justicia ante Dios por obrar la ley. Nadie puede cumplirla. La ley, punto D, no fue dada para liberar a los creyentes en Cristo del pecado o santificarlos en su vida diaria. Cuando usted escuche la palabra pecado aquí sin la S, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa. O sea que la ley no puede salvarle, no puede hacerle justo, la ley, hermanos, no puede impartirle vida, pero tampoco la ley pudo liberarle a usted del poder del pecado. Y ni tampoco la ley puede llevarlo a usted a vivir piadosamente. De hecho, hermanos, usted debe de saber cuál es nuestra reacción ante la ley. Y lo voy a ver, lo vamos a ver a través de un ejemplo más adelante. Pero veamos qué dice Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Verdad? Mire que el, la reacción que tenemos nosotros a la ley es importante identificarla. Le voy a poner un ejemplo. Piense por un momento lo que le voy a decir. Imagínese cómo reaccionamos nosotros cuando encontramos la prohibición de algo. A veces encontramos rótulos que dicen no cruce. ¿Y qué hacemos nosotros con esa ley? No cruzar. La cruzamos. Dice no toque la pared recién pintada. ¿Y qué hacemos nosotros? Mira, allá vamos con el dedito a ver si es cierto que está recién pintada la pared. No camine sobre el césped o la grama. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? Hacer todo lo contrario a lo que el mandamiento dice. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición espiritual, que nosotros reaccionamos contrariamente a la ley. Y por lo tanto, la ley no puede santificarle a usted, hacerle que usted viva una vida piadosa. Porque, ¿sabe qué? La ley dice, no matarás. Y nosotros, hermanos, somos contrarios a esa ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y nosotros reaccionamos contrarios a esa ley. Y es importante que lo veamos así. Ahora, la ley no puede liberar al creyente del poder del pecado, santificarlo. Por eso Pablo aclara este punto a los hermanos de Galacia. En el capítulo 3, versículo 2, dice, esto solo quiero saber de vosotros, le dice Pablo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. ¿Cuál es el problema de los hermanos de Galacia? Que ellos, ya después de haber creído en Cristo, hermanos, tardó de 2 a 4 años para que ellos se desviaran de la verdad del evangelio. Y ahora que eran salvos, ellos querían ahora ser santificados por sus prácticas y observancias de la ley. Pero ahora Pablo les dice, cuando recibieron el Espíritu, ¿lo hicieron por obrar la ley o por el oír con fe? La respuesta es por el oír con fe. Cuando una persona pone su fe en Cristo, ¿qué es lo que recibe? Inmediatamente el Espíritu de Dios viene a la persona misma. ¿Sí o no? Ahora, por lo tanto, así como ellos no pudieron recibir el Espíritu por obrar eh, eh, la ley, tampoco pueden vivir una vida de piedad por obrar la ley, porque somos contrarios a la ley. ¿Qué es lo que en vez de piedad pueden recibir? Versículo 10 de Gálatas 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permaneciere. Oiga, en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿En cuántas cosas deben permanecer? En todas las cosas. Así que yo a veces hay personas, hermanos, en las congregaciones que cómo discuten este punto, ¿verdad? Y dicen, no, es que también nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Y hermano, y pelean bastante sobre este punto, pero yo les digo, bueno, si usted quiere ser justificado por obrar la ley, usted está obligado a cumplirla toda. Gálatas 3:10 dice que es maldito todo aquel que no permanece en cuántas cosas, en todas, dice, las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Con una que falle, usted ya falló todas. Así que usted decide, ¿verdad? ¿Cómo quiere ser tratado? ¿Por la ley para estar bajo maldición o quiere estar bajo la gracia? Y si quiere estar bajo la gracia, lo único que es congruente con la gracia es la fe en Cristo, ¿verdad? Así que esto es importante que usted lo entienda. Vamos más adelante. La ley no fue dada para ser un manual para la vida cristiana. Gente dice, mandamiento 1, paso 1. Mandamiento 2, paso 2. No, no. La ley no fue dada para eso, hermano. Dios dio su espíritu para guiar a los creyentes en Cristo a la piedad. Uno de los ministerios del Espíritu Santo, hermano, antes de la salvación del creyente es eh, convencerlo de pecado. Pero cuando ya ha sido salvo, uno de los de las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente es guiarlo. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿verdad? No estáis bajo la ley. En 1 Timoteo 1:8 al 9 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Así que no use la ley como un manual de vida, porque usted va a ir en contra de ese manual. Mejor permita que lo guíe el Espíritu, porque solo siendo guiado por el Espíritu, usted va a poder agradar a su Señor en cuanto a lo que Él quiere que haga. Entonces, ¿ve la diferencia? ¿Qué sería mejor? Yo les pongo un ejemplo siempre a las personas. Imagínense que la ley diga, si tú eres casado, eres un esposo, tienes que amar a tu mujer y si no la amas, pierdes la vida. ¿Cuántos hombres creen que van a amar a la mujer? Un montón va. Pero cuando le pregunten a la mujer, ¿usted cree que él la ama genuinamente? ¿Qué van a decir a la mujer? La mujer va a decir, él me ama porque tiene miedo que le quiten la cabeza. Pero no cree que sería mejor que una mujer diga, él me ama porque realmente Dios ha producido su amor en él. Entonces, ¿cómo es mejor cumplir el mandamiento de amar? ¿Por miedo a la ley? ¿Por querer obtener salvación por medio de cumplir la ley? ¿O porque el Espíritu te produzca en ti eso? ¿Ves? Qué importante. Entonces, somos guiados por el Espíritu y por eso no estamos bajo la responsabilidad de cumplir la ley en ese aspecto. Dios dio la ley, los 10 mandamientos para hacer lo siguiente. Ya vimos cuál es el uso no legítimo de la ley. Ahora vamos rápidamente. ¿Para qué Dios dio la ley? Para hacer lo siguiente. Uno, la ley fue dada para silenciar toda defensa.
Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quiénes estaban bajo la ley? El inmoral, el moral, el religioso y todo el mundo. Por eso dice, para que toda boca se cierre, para que toda boca, ¿qué dice? Se cierre. He aquí, hermanos, la defensa del hombre. ¿Cuál es? Ninguna. No tiene nada que decir el hombre, pecador. El hombre sabe que es culpable. Dios, el juez justo, sabe todo, ve todo y es testigo de todo. Y él sabe que usted y yo somos culpables. ¿Y qué podemos decir ante eso? Nada. Todo el mundo ha compadecido ante el juicio de Dios para escuchar el veredicto culpable. Por lo tanto, queda uno silenciado, ¿verdad? Eso es lo que hace la ley, silencia al pecador. La ley fue dada para hacer al mundo entero responsable de sus pecados ante Dios. Es que solo si el mundo reconoce que es un pecador, entiende que es un pecador, ¿verdad? Entonces va a haber su necesidad de un Salvador y mientras no reconozca que tiene un problema, entonces mucho menos va a buscar la solución a ese problema. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Una cosa bien importante, hermanos, es que yo quiero que usted subraye en este versículo la palabra todo el mundo, todo. Y todo aquí significa todo. No hay excepción alguna. No hay que la inmaculada esto o el inmaculado esto. Cuando la Biblia dice todo, todo el mundo es todos, todos los que vivimos en este mundo, hermano. Todos ante Dios somos culpables. La ley fue dada para inculpar a las personas, dice, la ley fue dada para inculpar a las personas injustas de pecado. Primera Timoteo 1:8 y 9 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, ¿cómo puedo yo utilizar legítimamente la ley? Cuando la utilizo para ver cuán perfecto es Dios y cuán pecador soy yo. Eso es utilizar la ley legítimamente. Utilizarla no legítimamente es utilizarla como un manual de vida, utilizarla como un medio para la salvación. Dios no dio la ley para eso. Dios dio la ley para que tú veas cuán pecador eres, pero que también puedas ver que la única solución es Cristo. Por eso Pablo dijo, el fin de la ley es Cristo. Así que sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Siempre que usted va a predicar el evangelio, lo primero que debemos hacer es mostrar las malas noticias. ¿Y qué podemos utilizar para mostrarle las malas noticias a la persona? La ley. Es a través de la ley que la gente puede saber que es transgresora y que es desobediente. Veamos esta palabra más abiertamente. Punto D. La ley fue dada como un instructor para guiar a los no salvos a confiar solamente en Cristo para la justificación. Gálatas 3, 24, 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Otra palabra para ayo aquí es maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ello. Cuando usted va a tener un estudio de un versículo y hace observaciones, usted tiene que siempre, hermano, ver que ese versículo está dentro de un capítulo y ese capítulo dentro de un libro y ese libro dentro de un conjunto de libros. Pero es importante que cuando usted haga un estudio de la palabra, siempre también conozca el contexto y la cultura. Hermano, aquí en la cultura griega, hermanos romana, se acostumbraba a algo y es de que los hombres eran muy promiscuos y tenían muchos hijos con diferentes mujeres. Eh, a la hora de heredar, hermanos, no podían todos los hijos heredar los bienes del padre. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Durante un periodo de 12 años, se elegía a alguno de esos hijos y durante esos 12 años se le ponía un tutor que normalmente era otro esclavo del papá de ese niño. Y a ese esclavo que era letrado, que era estudiado, se le llamaba el maestro.
Entonces, ese niño durante esos 12 años tenía que estar bajo ese instructor, ¿verdad? Pero una vez cumplía los 12 años, lo llevaban ante las autoridades y ahí hacían algo que se le llama la adopción. Y la adopción era para poder tener todos los beneficios del padre. Allí el niño era, desde ese momento el niño ya era responsable ante la ley. Entonces, ¿qué hizo la ley? Siguiendo el mismo ejemplo. ¿Qué hizo la ley con nosotros? Ha sido nuestro tutor. Ahí nos ha venido enseñando cuán pecadores somos, cuán incapaces somos de cumplir la ley. Pero venida la fe, hermanos, ya no estamos bajo ayo. Una vez aparece Cristo, hermano, y creemos en Cristo, ya el tutor ya deja de tener su función. ¿Por qué? Porque ese tutor que cumplió nos recordó y nos mostró que éramos pecadores, pero también nos dijo, ahí está la solución, es Cristo, ¿verdad? Nos llevó a Cristo. Miren qué hermoso esto, ¿verdad? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley nos dice, no eres capaz, eres culpable, eres transgresor, allá está Cristo, como la única alternativa de salvación. Eso es lo que la ley hizo. La ley mantiene a los pecadores bajo custodia hasta el día en que depositan su fe en Cristo solamente. Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Recuérdense que les dije que subrayaran la palabra todos, ¿verdad? Y todo significa todos. Y eso es todo lo que todo significa. Un trabalengua que me acabo de mencionar ahorita. ¿Cómo es definido entonces en el contexto? ¿Hay alguna sección en esta declaración? Hermanos, todos estábamos encerrados, confinados bajo la ley. Todos estábamos bajo maldición, ¿verdad? Pero también todos, hermanos, tenemos la oportunidad, hermanos, de poner la fe en Cristo. Y todo el mundo tiene esa oportunidad, hermano. Basta que el hombre decida creer en Cristo para ser salvo. Ahora, la ley fue dada para revelar el carácter santo de Dios en contraste con nuestro estado pecaminoso. Entonces, la ley fue dada, dice, para revelar el carácter santo de Dios. Recuérdense que les dije, la ley muestra dos cosas. Muestra la santidad perfecta de Dios, pero también muestra la condición pecaminosa del hombre. Entonces fue diseñada para mostrar a la humanidad su necesidad de un Salvador. Ese era el propósito de la ley, hermano, ¿verdad? Y eso es usarla legítimamente. La ley también resalta las características justas del Mesías. Cristo ni una sola vez quebrantó la ley. Solo Cristo cumplió todas las normas de la justicia de la ley. Usted puede con tiempo ver todas esas referencias bíblicas para que usted vea los aspectos de la santidad y perfección de Jesucristo. Ahora discutamos la aplicación de la ley. Vamos a ver, hablar ahora cómo podemos aplicar la ley o los 10 mandamientos. La ley debe usarse con aquellos que todavía están en pecado. En 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces, si la ley no fue dada para aquellos que tienen la justicia de Cristo, ¿para quién fue dada? Si no dice, para los transgresores, o sea, para los que no tienen la justicia de Cristo, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas y los homicidas. Alguna vez me preguntaron qué significa parricidas y matricidas. Son los que matan a papá y los que matan a su mamá, ¿verdad? Para los profanos, para los impíos, pecadores, para los irreverentes, para los transgresores, para los desobedientes, para todo el mundo que es pecador, hermano, para el pecador, para el injusto fue dada la ley, para que pudieran ver, hermano, a través de la ley, la santidad de Dios, pero también la condición de pecado de ellos. Jesús aplicó la ley correctamente. Él usó la ley para mostrar a la gente que eran pecadores. Por ejemplo, en Lucas 18, vemos cómo el Señor usó la ley legítimamente, cómo aplicó la ley el Señor. En Lucas 18 usted va a ver, hermanos, la narración del joven rico. Por tiempo no lo voy a hacer todo, pero yo quiero que por favor usted vea algunos aspectos. Si yo le preguntara a usted, mire cómo voy a hablar sobre la aplicación de la ley. Si yo le preguntara a usted, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Bueno, los que hemos estado estudiando sabemos que la respuesta bíblica es cree en el Señor Jesucristo para ser salvo. Eso fue lo que Pablo le responde al carcelero de Filipo en Hechos 16, 30 y 31. Pero cuando vamos a Lucas 18, vemos que la misma pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, la tuvo un joven que era rico y le dijo a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero miren que Jesús no respondió, eh, cree en mí, sino que en el versículo 20 le responde, los mandamientos sabes, y lo llevó a través de los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuál fue la respuesta de este joven? Le dijo, todo lo he guardado de mi juventud. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo en el versículo 23? Aún te falta una cosa, le dijo. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, en Santiago 2:10 vimos que el que falla en un punto de la ley es transgresor de todo. ¿Qué es lo que Jesús le estaba haciendo al usar la ley? ¿Qué es lo que Jesús le estaba aplicando a este joven? Le estaba mostrando, hermano, que él es un pecador, no de un mandamiento, sino de toda la ley. Y por eso es que este joven, hermano, se fue triste, porque tenía muchos bienes. Y después Jesús dijo que era difícil que un rico entrara al reino de los cielos. Y los discípulos no entendían, porque ellos pensaban que por ser ricos no podían entrar. Y Jesús tuvo que aclararles después que no es por ser rico que una persona no puede entrar al reino de los cielos, sino porque Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de los cielos a los que confían en la riqueza. Es que la confianza de este joven estaba en su propia justicia, porque los judíos, hermanos, pensaban que su riqueza era la evidencia de su cumplimiento a la ley, porque recuérdense que Dios había dicho en los mandamientos que se cumplían y iban a ser bendecidos. Por lo tanto, si ellos eran bendecidos económicamente, decían ellos, entonces es porque yo he cumplido. Y este joven estaba confiado en su propia justicia, en su propia habilidad de cumplir. Por eso le dijo, todos los he cumplido. Pero Jesucristo lo sabe todo. ¿Cuántos creen que Jesucristo lo sabe todo? ¿Y qué utilizó Jesucristo para mostrarle a este joven que no era así como él pensaba? Utilizó la ley. Así que Jesús aplicó la ley correctamente. Y esa es la forma como nosotros tenemos que aplicarla también con los demás. Y nunca usted confronte a la gente con sus propias palabras. Usted use las leyes de Dios para que el hombre mire su pecaminosidad a través de este espejo llamado la ley perfecta de Dios. La correcta aplicación de la ley va de la mano con la obra del Espíritu Santo. O sea, no es usted convenciendo, sino es Dios convenciendo a través de su palabra, ya que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es útil utilizar los 10 mandamientos de Dios cuando se comparte el Evangelio, hermano. Cuando se usan apropiadamente los 10 mandamientos, enseñan a los que no son salvos que no cumplen los requerimientos justos de Dios y que por lo tanto necesitan un Salvador. Ley número 1. Vamos a usar los mandamientos entonces porque necesitamos aprender cómo podemos utilizar los mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, que está en Éxodo 23. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. El hombre debe honrarlo solo a él. Pero ¿qué dice Mateo 22:37? Miren lo que dice Mateo 22:37. Vamos a ver si podemos leerlo rápido. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, a veces, hermano, hemos escuchado que tu Dios es lo que más ama tu corazón, ¿verdad? Pero vemos que a veces, hermano, nosotros conocemos del amor de Cristo, pero no hemos aprendido a amar a Cristo, ¿verdad? Entonces, el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. El hombre debe honrarlo solo a Él, pero en lugar de honrarlo, ¿verdad? El hombre honra otras cosas y no Dios, ¿verdad? Porque ama otras cosas y no a Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Dios prohíbe la fabricación de cualquier objeto con la intención de adorarlo o inclinarse ante él. Jeremías 10, 3 al 4 es un pasaje que podemos ver, hermanos, de lo que em, los hombres hicieron. Jeremías 10, eh, 3 y 4 dice, porque las cumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de hermanos de artífices, con buril, con plata y oro, la adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron, hermanos? Incluso el pueblo del Señor, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? Comenzaron a adorar a los falsos dioses. ¿Y cuáles eran estos dioses, hermanos? Bueno, comenzaron a fabricarlos con sus propias manos y herramientas, estas imágenes, y comenzaron a adorar estas imágenes, y en las cumbres las ponían y allí hacían cultos de adoración a estos dioses falsos. Entonces Dios prohíbe, hermano, la fabricación de cualquier objeto. Quemar velas delante de un ídolo o rezarle a un ídolo o a un ícono es desobedecer este mandamiento. Eh, no sé si anotó, lo pasé muy rápido. Punto 2, quemar velas delante de un ídolo o rezarle a un ídolo o a un ícono es desobedecer este mandamiento. Ley 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque nada hará Dios por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Alguien podría decir, ay, pero qué de malo hay en que yo utilice el nombre de Dios, ¿verdad? Yo no creo que Dios se enoje por eso. Bueno, yo creo, mi amado hermano, que usted debe saber que Dios es santo y su nombre es santo y él debe de ser respetado. El nombre de Dios nunca debe ser utilizado de manera descuidada o irrespetuosa. Nosotros somos muy ligeros para hacer esto, hermano. Em, Déjeme ver. Bien. Usar el nombre de Dios como una palabra de maldición, un signo de exclamación verbal es quebrantar esta ley. Ahora, yo creo, hermanos, que esto de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se falla en dos maneras. En el contexto bíblico, yo creo que los que tomaban el nombre de Dios en vano eran los falsos profetas, ¿verdad? Y incluso Dios emite juicios sobre los falsos profetas porque Dios dice, ellos decían, así dice Jehová, y Dios dice, y yo nunca les dije cosa alguna. Entonces, un falso profeta, hermano, dice, así dice Jehová, y dice cosas que Dios nunca ha dicho. Yo creo que eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero también, hermanos, en nuestra cultura actual, hermanos, nosotros, y vamos a contar un chiste, mencionamos el nombre de Dios con ligereza. Incluso para mentir, se utiliza a veces el nombre de Dios. Los seres humanos son fáciles para romper estos mandamientos. Ley 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día no hagas obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios ordenó a los israelitas recordar siempre el día que Él descansó de su obra de la creación como un recordatorio que Él era su creador y ellos su criatura. En Eclesiastés 12:1 te recuerda, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, ¿se acuerda, verdad? Creer en la evolución quebranta este cuarto mandamiento porque niega el relato de la creación de Dios, ¿verdad? Acuérdese que la evolución dice que no hubo una creación, si lo que hubo fue una explosión y que a través del tiempo y de muchos y millones de años las cosas fueron tomando forma. Entonces creer en esto quebranta, hermano, ¿verdad? En la creencia literal y bíblica de la creación, hecha en 6 días y el séptimo día descansando Dios. Ley 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguno de ustedes fue castigado por papá y mamá? Bueno, hemos sido transgresores, hermano. Dios ordena a todos los hijos honrar a sus padres. Efesios 6, 1 al 3, hermanos, vemos esto. Como hijo, desobedecer a un padre es deshonrarlo, hermano.
Colosenses 3:20. Vamos a ver si puedo leer este pasaje rápido. Dice Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y en Efesios, hermanos, este pasaje me encanta mucho porque dice así, miren, yo siempre le recuerdo esto a mis hijos. Efesios 6:1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Fíjese que qué interesante que a veces los hijos no siempre se portan bien y a veces los hijos tienen una expresión. Ellos dicen así, no es justo, no es justo, no es justo, pero lo que Dios dice es todo lo contrario. Dios dice que obedecer a papá y a mamá es justo. Por eso dice Efesios 6:1, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero dice, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea que obedecer a papá y mamá es justo ante Dios, no como los hijos dicen que es injusto. No matarás. ¿Alguno de ustedes ha matado? Bueno, Dios ha dado vida a toda la humanidad. Solo Dios tiene el derecho de decidir dónde y cuándo termina una vida. Pero en Mateo 5:21-22, Jesús aplicó la interpretación de esta ley para incluir la malicia y el odio. De acuerdo con Dios, el odio es tan vil como el asesinato. Por eso en Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho no matarás. Pero yo digo, dice el versículo 22, que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de este mandamiento. Entonces, de acuerdo con Dios, el odio es tan vil como el asesinato, ¿verdad? Así que, hermanos, es fácil matar ante Dios, ¿verdad? Es tan sencillo como enojarse con un hermano. ¿Alguna vez se ha enojado usted? A pesar de que Dios le da a los gobiernos el derecho legal de ejecutar a los criminales, hablando de la pena de muerte, Dios prohíbe matar vidas inocentes. Tristemente, algunos gobiernos exceden su autoridad dada por Dios al perseguir y matar inocentes, hermanos, porque no están haciendo una aplicación justa de la ley, hermano. Debemos ver una distinción importante entre matar una vida inocente y matar en defensa propia. Aunque Dios prohíbe estrictamente el asesinato, Él no prohíbe la autodefensa ni la protección de nuestras familias, vecinos o el inocente. Y eso fueron una de las reglas, hermanos, que se utilizaron en los tiempos de guerra del pueblo de Israel también. Otro mandamiento, no cometerás adulterio, los casados. Dios ordena a toda la humanidad se abstenga del adulterio, la fornicación o cualquier otro tipo de pecado sexual. Eso fue lo que se relató en los mandamientos, tanto en Éxodo como en Levítico 18. Y Dios declara que el matrimonio es el único lugar legítimo para la práctica del sexo. Así que el sexo fuera del matrimonio ante Dios está estrictamente prohibido. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿verdad? Dios, hermano, ha establecido la práctica de la intimidad sexual dentro de los límites del matrimonio. En Mateo 5:27-28, Jesucristo expandió esta ley para incluir la lujuria y dijo que cuando un hombre miraba a una mujer para codiciarla, ya había cometido la transgresión a este mandamiento de no adulterar. Así que cualquier hombre, a veces hoy eso es muy práctico, ¿verdad? En las redes sociales, hermanos, hoy hay pornografía por donde sea. Y a veces no te está viendo tu mujer, no te están viendo tus familiares, no te está viendo el pastor, pero es tan fácil quedarse viendo una foto en las redes sociales. Y ahí tú estás quizás quebrantando este mandamiento. Y eso es, tenemos que tener cuidado. Ley 8, no hurtarás. Maltratar a otra persona al robar le infringe esta ley. Robar el tiempo a un empleador, robar las respuestas de un examen, quitarle la propiedad intelectual a alguien son formas en que esta ley a menudo es transgredida. O incluso en este país, cuando vas a hacer los impuestos y mentir, eso también es hurtar. Hay que tener mucho cuidado. No hablarlas contra tu prójimo falso testimonio, ¿verdad? Está mal decir una mentira, hermano. Mentir sobre alguien o difundir chismes hirientes es quebrantar este mandamiento. Una vez, siendo yo pastor, hermano, una hermana se me acerca y me dice, mira, hermano, no ponga al hermanito tal, me dijo, en la batería, a tocar la batería, porque ese hermanito yo lo vi entrando a una discoteca.
Entonces le dije yo, hermanita, ¿usted lo vio? Este domingo se va a sentar usted, se va a sentar él y delante de él usted me va a decir si vio a este hermano entrando a la discoteca. Y me dijo al hermano, ay, pastor, es que yo creo que era él. Y yo le digo después, hermana, usted me dijo primero que lo vio, hoy me está diciendo que usted cree. Y después me dijo, ay, es que se parecía al hermano. Ah, y ahora se parece. Ah, yo creo que me confundí, pastor. Mira, hermano, eh, el ser humano es propenso a mentir, hermano. Y el que dice que no miente es mentiroso, dice la Biblia. A veces mentimos hasta por deporte, hermano. Y eso es quebrantar también la ley. Y solo con ese mandamiento ya hemos transgredido toda la ley del Señor. La Biblia enseña que Satanás es mentiroso. Cualquiera que dice mentiras está siguiendo los caminos de Satanás, ¿verdad? Mandamiento número 10, no codiciarás. ¿Qué cosas? Casa alguna de tu prójimo. Desear lo que le pertenece a otra persona es pecado. Dios quiere que estés contento con lo que tienes. A veces la gente entra en tantas deudas, hermano, porque apenas miran que el vecino tiene un carro del año y ya quieren el carro. O la televisión que tiene el vecino, también ellos ya quieren la televisión. Todo codician. En aquel tiempo codiciaban el buey, el asna, la cabra, pero hoy no, hoy codician el carro, el apartamento, la televisión, el celular, todo queremos, que todo lo que otros tienen, lo queremos nosotros. Y eso es un problema. Bueno, hermanos, entonces hemos visto, hermanos, el pecador religioso y hemos visto la conclusión que no hay justo ni aún uno. Oremos, hermanos, en esta hora. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos has mostrado, esta primera sección, Señor, de este día. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a utilizar correctamente o legítimamente la ley, que a través de esta ley hemos podido observar, Señor, tu santidad y también nuestra pecaminosidad. Y que podamos, Padre, utilizar esta ley también para poder presentar las malas noticias, para que la gente pueda ver que no tienen alternativa en su propia justicia de ser salvos, sino solamente a través de Cristo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios. Bendiciones.